Hola a todos y bienvenidos al podcast número 15 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero, para que pases a la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son buenos. Lo que pasa es que tienen problemitas de comportamiento que si le ayudamos a solucionar, desaparecen completamente. Hoy, mediante una petición vuestra que me habéis mandado por Instagram, voy a hablar de los ladridos, aullidos y demás. A ver por dónde empiezo. Bien, ladridos y aullidos. Es un tipo de comunicación auditiva, podríamos decir. Los perros tienen tres formas de comunicación: auditiva, visual y olfativa. Sería una parte de la comunicación auditiva, los ladridos, pero no son considerados como comunicación en cuanto a lenguaje verbal, digamos. El perro no habla con otro perro mediante ladridos. El ladrido, lo primero que notamos, una emoción en el ladrido. Muestran un estado de ánimo, muestran pena, por ejemplo, cuando los dejamos solo y aúllan. Muestran alegría, pues cuando llegas a casa. Muestran excitación, que va muy unida a la alegría. Muestran aburrimiento cuando son ladridos muy repetitivos, por ejemplo, típico perro que está en un balcón todo el día o en un jardín. Muestran miedo cuando aúllan, pero es un aullo, por ejemplo, un aullido tipo en el veterinario, cuando le va a pinchar, alguna cosa así. Y bueno, básicamente podemos ver un poco el estado de ánimo del animal con estos aullidos, pero también es una gran forma de comunicación, sobre todo con las señales de amenaza. Voy a ir un poco por partes en cuanto a ladridos, aullidos, gruñidos y demás. Bien, hay un libro, antes que nada, interesantísimo que os recomiendo. De hecho, os recomiendo todos los libros de la autora, que es ¿Qué hago cuando mi perro ladra? O ¿Por qué mi perro ladra? O algo así. Es de Turit Rugaas. Os recomiendo obviamente todos los libros y todo lo que haya por internet sobre Turit Rugaas, señales de calma, porque tira, porque ladra, Turit, el hada de los niños. Todo esto lo tenéis en KNS Ediciones. De verdad, os lo recomiendo muchísimo, porque es una maravilla la filosofía de tratar al perro que tiene y son libros muy cortos, muy directos, que aprendes un montón y que tienes que volver a releer porque lo vuelves a releer y vuelves a sacar ideas nuevas. Bueno, yo eso es algo que hago con todos los libros de perros, volverlos a releer, porque lo vuelves a releer y como que te vuelve a enseñar algo que la primera vez o la segunda o la tercera se te había olvidado. Bien, vamos con los ladridos. Tenemos, por ejemplo, el ladrido de excitación, suele ser agudo y rítmico, llegas a casa y el típico guau, 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 ese típico ladrido suele ser bastante agudo, bastante repetitivo y puede ser alegría o excitación y demás. Este ladrido yo se lo suelo sacar a mis clientes porque puede alegrarse el perro, obviamente cuando llegas a casa, que menos. No soy muy partidaria de espera que se relaje y se tumbe y se duerma para saludarlo. Hombre, no, si viene moviendo la cola y corriendo por casa, no pasa nada. Yo las únicas dos conductas que le quito al perro al llegar a casa es que salten o ladren a ti o a las visitas. Sobre todo si el perro pesa 40 kilos, no va muy bien que salte a las visitas, pero que venga corriendo por la casa lleno de alegría y te salude, perfecto. Y aquí vemos también a veces un gemidito muy leve, que vemos también en vídeos de internet cuando hay un reencuentro entre el propietario y su perro de hace años que no se han visto y demás. Esto es emoción pura, ¿vale? Esto no se lo quito evidentemente porque es un gemidito muy leve, ya me entendéis, no lo voy a imitar, pero bueno, ya me entendéis. Esto en cuanto al ladrido de excitación. Luego tendríamos este mismo ladrido, pero que arrastra un poco de gruñido, también es cíclico, también tiene un ritmo, no suele ser tan agudo, pero arrastra gruñido. Esto ya es miedo, es una alerta, es una señal de alerta. Es una defensa activa, diríamos. El perro está intentando espantar eso que tiene delante, está intentando decirle cuidado, que a ver si con suerte te doy mucho miedo y te vas, porque yo tengo mucho miedo. Ese ladrido suele arrastrar gruñido y pueden hacerlo, por ejemplo, los perros reactivos por la calle, que ven a otro perro y empiezan guau, 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 pero arrastra un gruñido de fondo,
que el primero, por ejemplo, no arrastra. Ahí nos alejamos, llamamos a un educador, nos ponemos en sus manos y empezamos a trabajar con el perro, porque como he dicho ya en algún podcast, da igual lo que le expliques de que está bien o está mal, eso viene de la religión, de la moralidad, y los perros dudo que tengan ese concepto de bien o mal impuesto por unas creencias globales, una sociedad y demás, ¿vale? Con lo cual, está aquí un profesional. Luego tenemos ladridos rítmicos, cíclicos y por series. Por ejemplo, típico perro que pasa muchas horas en un jardín, típico perro que pasa muchas horas en un balcón, que son unos ladridos rítmicos, que yo a veces incluso los cuento porque es que suelen ser la misma cantidad. Empiezan a hacer guau, 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 guau. Series de 4, mismo ritmo, mismo tempo. Esto, como muchos sabréis, una conducta repetitiva obsesiva que no me aporta ningún tipo de beneficio es una estereotipia. El perro está aburrido, el perro está estresado y el perro no tiene otra forma de liberar el estrés y entra en bucle. Podría caminar de lado a lado del balcón, pero le da por ladrar. Si queréis, en otro episodio hablamos de las estereotipias porque también están mal entendidas muchas de ellas, como por ejemplo perseguirse la cola. Aquí este perro necesita un poco de vida social, de paseos, necesita compañía, paseos, olfateo, estimulación mental, juegos interactivos, amigos, caminar con correa, tener ratos sueltos. Bueno, necesita tener una vida plena. En estos casos la verdad es que sí necesitan tener una vida plena. En cuanto a los aullidos, tenemos el típico aullido de soledad, me has dejado en casa, por ejemplo, que aquí también a veces hay ladridos rítmicos y a veces hay ladridos de excitación, pero no es excitación positiva, sino es como un ataque de ansiedad, como una ansiedad. En cuanto a los aullidos de soledad, evidentemente ahí hay pena y hay dolor. Todo lo que cuando dejamos un perro solo, a veces clientes que lo graban y lo vemos aullando, de verdad hay dolor del bueno y pena de verdad. Hay evidentemente que hacer un trabajo al respecto, pero en ningún caso, de ningún caso que he dicho, de ningún tipo de ladrido que he dicho y de ninguno que voy a decir, evidentemente fijaos que nunca digo nada de corregir, porque eso no deja de ser un efecto secundario de un problema que tiene el perro, con lo cual no le mandes callar al perro. Lo que tienes que hacer es decir, oye, ¿por qué está ladrando? Voy a trabajar eso que motiva al perro a ladrar y desaparecen los ladridos. Con lo cual el aullido es pena máxima, increíble. Luego hay un aullido que es el aullido de las sirenas, que le llamo yo. Pasa una ambulancia, un coche de policía y empiezan a aullar. Aquí, en principio, es porque esa sirena emite a unos decibelios concretos que incita al perro como mediante diría las neuronas espejos, pero aquí serían, sí, de forma auditiva quizá. Es como se me pega y aullo. Es como cuando tú ves a alguien llorar o reír que se te contagia, o bostezar que se te contagia por las neuronas espejo, pues de algún modo el perro se contagia de esto, pero ahí no hay ningún tipo de emoción negativa ni nada, es simplemente esa vibración a esa frecuencia de onda concreta en perros que son sensibles a esa frecuencia de onda, porque desde luego no todos los perros son sensibles y no todos los perros aúllan con todas las sirenas, pero bueno, eso es un comportamiento completamente normal y que tampoco conlleva un gran problema de comportamiento después. Es como si se te contagie la risa. Bueno, pues no hay que quitarte eso, no pasa nada. Y no hay emoción, que es lo importante. Luego pasamos con los gruñidos, que lo he metido aquí también, pero a los gruñidos me los respetan. Está muy extendida la creencia del perro este que me gruñe a mí, el perro me va a gruñir a mí, me cago en la leche, le voy a decir al perro, no. Es muy educado, es muy correcto que te gruñan. Tengo un vídeo sobre la escalera de agresión en mi canal de YouTube de Sheila's Training y de verdad os recomiendo que lo veáis porque dibujo una escalera, ya solo por eso merece la pena. No, fuera coña. El gruñido hay que respetarlo, hay que alejarse porque es la forma educada en la que el perro te dice sí, por favor, no dejas de hacer eso que estás haciendo, por favor. Deberé darte un aviso
más intenso, de ahí viene lo de la escalera de agresión, subimos peldaños, que suele terminar en un mordisco y sueles tener tú la culpa del mordisco. Con lo cual, importante que escuchemos ese gruñido, que nos alejemos por el momento. En el momento que está gruñendo, nos alejamos y llamamos a un educador porque ahí ese perro tiene un problema al respecto. Tenemos que hacer un trabajo por otro lado para que deje de gruñir en esa circunstancia, para que supere ese miedo a lo que sea, que puede ser que se acerque a alguien cuando está comiendo, por ejemplo. Pero sí, efectivamente, en ese momento, ese gruñido lo vamos a respetar, nos vamos a alejar y vamos a decir, vale, pues cojo un educador para que me quite el gruñido en esta circunstancia y no sea peligroso. Pero sobre todo vamos a respetarlo. Fijaos que repito, en todo esto en ningún caso digo que en ese momento hay que reñir al perro por gruñir, por ladrar, por aullar. No, efectivamente no hay que reñirlo bajo ninguna circunstancia, en ningún caso de estos. Sí que hay que escucharlos. Y habría que empezar a ver que cuando hay un ladrido cronificado, cuando hay un ladrido a las visitas, cuando hay un ladrido a quedarse solo, cuando hay un ladrido al balcón, típico perro que está en un piso y ve pasar un perro lejos, sale al balcón a ladrar, cuando hay un ladrido así, ese perro está mentalmente mal, está emocionalmente mal y hay que dejar de verlo como algo normal, que el perro ladre todo el día, a empezar a tomar conciencia de que el perro debe ser rehabilitado, de algún modo debemos ayudarlo para que pase a ser un perro silencioso, porque es un gasto energético muy elevado el ladrido y a veces no conlleva nada, quiero decir, una cosa es, mira, si me apuras, que un perro ladre una visita, vale, pero bueno, eso también lo suelo quitar, Pero sería el único ladrido que puede decir, bueno, es alerta, el perro, bueno, sería el único ladrido que podría tener un poquito de utilidad. Pero desde luego el resto yo los suelo eliminar todos. A ver, aquí claro, cada profesional cada maestrillo tiene su librido. Yo soy muy de la escuela de perro silencioso, perro tranquilo, en casa durmiendo, paseos caminando, olfateando, algún rato de hacer el loco, un poquito de adiestramiento, perro que puede estar en todas partes, que come de todo, digamos, o sea, todos los perros que he tenido y los perros que hago desde cachorro procuro hacerlos así, porque es el perro que a mí me gusta, es el perro que yo veo feliz y yo veo bien y yo veo equilibrado, ¿vale? Pero tampoco es malísimo que tu perro, por ejemplo, te ladre cuando llegas a casa. Quiero decir que tampoco os eche nadie las manos a la cabeza. Yo os explico mi perspectiva de cómo trabajo yo, cómo me gustan a mí los perros. Y a lo mejor habrá otro profesional que te diga, no, el perro es genial que ladre cuando, por ejemplo, el podcast de antes, no, ladre cuando estés adiestrándolo. Yo no opino igual, pero aquí de lo que se trata es de aprender de perros, de escuchar a unos y otros y de tú, bajo tu perspectiva o bajo tu sentido común, aplicar lo que te vaya bien, Tampoco digo que me creáis al 200% y que hagáis todo lo que digo, porque si hay alguna cosa que no os convence, no la hagáis. Evidentemente que no, ¿vale? Pero bueno, como es mi podcast y es mi forma de trabajar, claro, pues yo os digo un poco cómo trabajo y lo que yo pienso al respecto. Y por último, hablar del ladrido que yo le llamo ladrido de pataleta. Es un ladrido aprendido, suele ser bastante agudo, bastante repetitivo y suele darse en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando se mete la pelota debajo del sofá, ladran. Cuando quieren comer, ladran. Cuando piden juego, ladran. Cuando piden mimos, ladran. Yo le llamo pataleta porque no deja de ser una exigencia. No me refiero a que el perro mande y diga lo que tú tienes que hacer. Simplemente que el perro, cuando ha ladrado en esas circunstancias, ha obtenido aquello que busca, aquel refuerzo que busca. Y como le funciona, pues lo repite. Yo en algunos casos lo suelo quitar, en otros casos no, depende del perro, de la situación y demás. Pero bueno, este sí que sería el único ladrido aprendido con el que va a obtener un beneficio. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Nos escuchamos el próximo día. Os leo en comentarios, que me hace muchísima ilusión. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Para cualquier cosita que necesitéis, nos vemos en la web de shilas.es, que repito, va a cambiar mucho en muy poco tiempo. Va a ser muy guay. Ya os iré informando. Y hasta entonces, adiós.